todos. En esta ocasión vamos a hacer un pequeño unboxing y vamos a probar un poco este teclado que ven en pantalla. Que este es un teclado mecánico que ahorita ya entraremos en detalles sobre ello. Este es un teclado de la marca Sivulang. Es seguramente de los teclados mecánicos que si ustedes buscan en Mercado Libre será de las primeras opciones que les aparezcan. Yo he escogido este principalmente por el precio y por que vemos que tiene la mayoría de las teclas, o que es una configuración que lleva más teclas. Por ejemplo, es más parecido a lo que tendríamos en un teclado convencional. La zona de las letras, números, funciones. En este caso este viene un poco más acortado en lo que es el bloc de desplazamiento y el bloc numérico. Pero como vemos es muy parecido en tamaño. Bueno, y es más pequeño que por ejemplo este teclado, que es un teclado mucho más viejo, pero que como vemos aquí tiene las teclas completas. Pero regularmente estos teclados vienen en diferentes configuraciones. Esta es como que la más completa que encontré. Hay algunos que son las versiones cortas, recortadas, que solo suele venir hasta este tamaño, con menos teclas y a veces compartiendo las funciones. Y bueno, vamos a abrirlo para ver qué tal está. Lo que vemos aquí es su cable de conexión por USB, USB-C y USB-A para la computadora. Bueno, ahorita explicaremos un poco más a detalle. Tenemos aquí la principal diferencia entre un teclado tradicional, que son los micro switch para las teclas, y nos viene con algunas herramientas para hacer reemplazos. Bueno, ahorita entraremos en detalle sobre esto. Aquí vemos el teclado con sus protecciones y nada más. Y finalmente el teclado. Y que lo tenemos aquí. Yo lo he pedido en la versión de español. Hay varias versiones de español. Está el español latinoamericano y el español de España. Este me parece que me vino en español de España, ya que el español latinoamericano, por ejemplo este, suele venir con la arroba en la tecla Q, mientras que en el español de España o español internacional aquí lo han puesto en el 2. Y bueno, como les decía, a pesar de que yo había pedido español latinoamericano, veo que me han enviado español de España, que no es realmente algún problema para mí. Solo que si ustedes van a pedir uno, pues tengan en cuenta que les manden la distribución correcta. En este caso, como podemos ver, si lo comparamos con este, que sí es un español latinoamericano o latino, que también se le suele llamar a veces también español de México, podemos ver que la diferencia es que cuando presionemos Algere, normalmente en la arroba nos saldrá presionando Q, pero en el español de España tendremos que presionar el 2. Eso y algunas teclas que pues, en sí no es tan complicado de encontrar, al menos que estrictamente lo necesites tanto en latinoamericano o en español, pues no hay gran diferencia. Digo, lo que sí debemos tener en cuenta es, por ejemplo, la tecla ñ, que en ambas distribuciones aparece. Solo es un poco los caracteres especiales los que suelen cambiar. Eso es en dado caso que necesites estrictamente en español. Digo, muchas veces estos teclados suelen ser comprados para programación o para juegos.
en donde a veces las personas prefieren tener la distribución en inglés, principalmente por las corchetes y llaves y algunos símbolos que se suelen usar en programación, que normalmente en la mayoría de los lenguajes está pensado para el habla inglesa. Y bueno, si ya estás acostumbrado a una distribución en inglés, tal vez te convendrá pedir la distribución en inglés que la de español. En mi caso no tengo problemas con ello. Usaré este teclado en español, aunque como les decía, yo lo había pedido en español latinoamericano. Bueno, como podemos ver, es un poco más grueso de lo normal. Digo, al menos los teclados más que son de tipo de membrana, que se les suele llamar, como lo vemos aquí, es más delgado que este mecánico. Esto debido a cómo es que funciona cada uno. El principio es el mismo, solo que cambian algunos mecanismos, que ahorita veremos cuáles son. Como podemos ver, aquí está el teclado. Nos viene con unos repuestos y algunas herramientas para poder desmontar las teclas y poder ya sea dar una limpieza, mantenimiento, cambiar algún micro switch de estos que suelen averiarse con el tiempo, que no es tan común, pero bueno. Normalmente esto lo usaremos para las teclas, las keycaps, que suelen llamarse. Como vemos, solamente lo insertamos por abajo y jalamos. En este caso, este es tipo de estrella. Hay algunos que cambian ligeramente. Digo, si quieres cambiar estas keycaps, tienes que ver cómo es tu micro switch, que es algo que no podemos hacer en estos. Normalmente en estos vienen de una forma de que no están hechos para cambiarse al menos las tapas con las que tecleamos. Digo, sí se pueden extraer, pero regularmente es solo para la limpieza, no es para que nosotros podamos cambiarla por otro tipo, que es una ventaja al menos en estos teclados tipo mecánico. Bien, ahora tenemos la herramienta de metal para quitar el micro switch. Y bueno, la forma de quitarlo es que con esta herramienta de metal vamos a presionar un poco estas pequeñas pestañas que se alcanzan a ver, que normalmente son de esta forma. Las apretamos para poder liberar el seguro y poder extraer la tecla. Y aquí, como lo que podemos ver, lo que tenemos es una placa de circuito impreso con algunos remaches donde van conectadas las terminales de nuestros micro switches. Y bueno, al menos esta es la forma más fácil de poder cambiar estos tipos de micro switches en dado caso de que necesitemos reemplazar alguno. Y para volverlos a colocar, simplemente los ponemos en la posición correcta, como se muestra aquí. Habrá variantes. Normalmente será de esta forma. Y como vemos, solo insertamos y ya está. Y ponemos su keycap. Y lo tenemos listo. Y como decía, pues es un poco más grande, más pesado. En este caso, este es un teclado alámbrico. Digo, finalmente es un teclado del más económico, los más económicos de este tipo. Y algunas de sus desventajas que solo es por USB alámbrico. Hay muchos que son de tipo Bluetooth, incluso algunos que tienen su propio receptor para conectarlo a la computadora. Tenemos algunos soportes para la altura, para poder ponerlo en la posición que más nos acomode.
En este caso este es un teclado plug and play, simplemente lo conectaremos. Digo, también en este tipo de teclados suele cambiar un poco el cable de conexión también. Suele ser más por estética. Por ejemplo, aquí le estaré dejando la imagen de uno de esos tipos cables, que son de estos cables como los que solían utilizar los teléfonos antiguos, que vienen en una espiral. Pero al menos en mi caso no lo considero tan necesario. Digo, es por eso que es el precio. Digo, podrán encontrar teclados mecánicos un poco más caros, pero lo que cambia es, por ejemplo, la interfaz. Esta es una interfaz solo por USB. Como les mencionaba, algunos son Bluetooth o incluso traen su propio receptor. Además de que también cambia un poco la calidad de el micro switch y el tipo de micro switch que suelen utilizar. Bueno, vamos a conectarlo. Bueno, otra de las funciones que suele cambiar es el tipo de iluminación, que dependiendo de tus gustos más que nada, pues puedes buscar alguno que tenga algún tipo de iluminación en especial o que no tenga iluminación. En este caso me parece que sí tiene iluminación. Incluso hay algunos teclados más sofisticados que son más caros, que incluso llegan a tener software especializado para poder manejar la iluminación del teclado. Bueno, vamos a conectarlo. Y bueno, voy a tratar de apagar la luz para que se vea un poco más el color. Aquí lo tenemos. Como vemos, es una iluminación bastante sencilla. Simplemente varía el color, aunque lo más seguro es que abajo sea una iluminación blanca y lo que vemos sea una lámina semitransparente de varios colores. Tenemos aquí las luces para que nos indican el bloque de números. Tenemos aquí un bloque de mayúsculas. Tenemos la tecla de función. Y en general, como ven, es un teclado bastante bonito. Digo, para el precio es un teclado bastante sencillo. Digo, al menos a mí lo que me importaba más es que fueran micro switches y que tuvieran una conexión alámbrica. Y bueno, como les decía, tiene varias posiciones para la altura, para poderlo ajustar a como ustedes lo prefieran. Bueno, voy a ver si hay alguna manera de apagar estas luces. Y bueno, aquí he apagado totalmente las luces para que se vea mejor. Digo, no, ahorita se los enseñaré, pero en el instructivo que se incluye con el teclado tenemos las teclas de función que, bueno, ahorita se los enseñaré al final, que es FN, y con combinación con alguna otra tecla podemos modificar el tipo de luz. Por ejemplo, con FN e insertar. En este caso yo lo tengo apagado, pero si lo presionamos, al menos en manual nos dice que tiene 10 diferentes tipos de iluminación. De hecho, en este momento, cuando nosotros presionemos una tecla, las demás se irán iluminando. Por ejemplo, voy a presionar A y vemos cómo es el movimiento, que empezará del lado donde presiono. Por ejemplo, si ahora presiono P, empezará desde el lado derecho. Vamos a presionar Enter, que está hasta el otro lado, y vemos cómo se va iluminando. Igualmente, si presiono Control del que está en la izquierda, vemos cómo se ilumina. Vamos a cambiar. Este es más un efecto.
Vamos a probar el siguiente. Aquí se queda totalmente iluminado y me parece que las siguientes funciones son para ver qué tanto brillo necesitas o quieres en el teclado. Bueno, en este caso solo se iluminará la tecla que tengamos presionada. En esta, como en las anteriores, irá cambiando el color, aún independientemente de qué tecla estemos presionando. Igualmente, este es un efecto. Aquí, dependiendo de la tecla que presionemos, se irán iluminando. Y me parece que ese es el primero que habíamos visto. Digo que yo creo que voy a dejar este, que es el que más me gusta. Digo, finalmente la luz tampoco es como que sea muy importante para mí. Pero sí queda bastante bonito si tú lo que quieres es algo más de estética. Como podemos ver, aquí viene el manual en la parte español. Tenemos que con la tecla FN, que es la que tenemos aquí. Y me parece que aquí desde la F1 hasta la F12, W, Windows, arriba y abajo, y insertar son las teclas para sacar funciones de nuestro teclado. Que van desde sacar el explorador, controlar el control multimedia, para decidir, pues eso ya nadie lo usa, pero me imagino que es más para reproductor, control de volumen. Y lo que habíamos estado viendo, cambiar los modos de retroiluminación, que aquí nos dice que son 10 modos. Y como ven, les digo, es un teclado bastante bonito. Digo, tomando en cuenta el precio, sacrifica algunas funciones, ya que solo es por conexión USB. En mi caso me gusta que tenga la opción de tener las teclas de función de manera independiente, y la de teclado numérico, que a veces, digo, por ejemplo, si tú llegas a usar mucho Excel o manejar muchos números, es mucho más cómodo utilizar el pad numérico que escribir los números con el teclado en esta parte de arriba. Aunque si bien lo prefieres para jugar, podría interesarte más la versión más corta, que me parece que son 60 teclas, que solo abarca esta parte y omite todas las teclas de función y el pad numérico, pero te entrega un teclado más pequeño. Bueno, lo estaré probando. Ya tal vez después saque un pequeño short de ver cómo me ha ido con este teclado, y ya les traeré mis impresiones ya que la haya utilizado por más tiempo. Y bueno, antes de irnos, nada más explicar de manera más rápida cuál es la diferencia de un teclado mecánico con un tradicional. Y bueno, como les mencionaba, el principal cambio es que las teclas funcionan a través de este pequeño micro switch, que digo, estrictamente hablando, ambos tipos son mecánicos. Este utiliza un mecanismo de este tipo, como un micro switch. Aquí vemos estas dos terminales que cierran el circuito para identificar qué tecla es la que se está presionando.
La diferencia es que esta es extraíble, en dado caso de que tengamos que cambiar, que no suele ser muy común, a veces solo en casos especiales. Pero bueno, tiene la ventaja de que podemos cambiar sin mucho problema este micro switch de nuestro teclado, que es algo que no pasa con los teclados tradicionales. Y bueno, aquí como pueden ver tengo un teclado más tradicional, en el cual aquí tenemos, que podemos decir que estas son las KitKates, pero en este caso estos son especiales para cada teclado. No es como que podamos cambiar estas teclas por otras. Y bueno, aquí es como tenemos el funcionamiento de estos, que en este que conocemos como mecánico utilizamos este tipo de micro switch, mientras que aquí utilizamos membranas, que en sí lo que hace el switcheo son estas 3 capas de plástico, hojas de plástico, en cual 2 de ellas tienen tinta conductiva, la cual simula tanto las pistas como una parte de lo que viene haciendo el micro switch de este. Tenemos la inferior, una superior y la de en medio, que sirve de separación. Y lo que finalmente hace que estas dos entren en contacto es este pequeño dispositivo de membrana, que si se alcanzan a ver, tiene un pequeño poste, el cual cuando apretamos hace que las dos hojas conductivas entren en contacto y hagan el switch. Digo, este es un sistema bastante barato de hacer. Digo, es por eso que este tipo de teclados suelen ser más económicos que un mecánico, ya que imaginen, son alrededor de 100 micro switch, si es que es un modelo más completo, y en comparación que este, que son simplemente 2 hojas, bueno, 3 láminas y 2 con ellas con estas pistas de tinta conductiva que se accionan con esta membrana y la presión de nuestras teclas, que digo, ambos tienen sus ventajas y desventajas. Digo, podríamos decir que la primera desventaja de un mecánico es su precio, que es mucho más elevado de lo que podemos encontrar en un teclado sencillo de membrana. Otra cosa es que no se puede hacer una personalización, menos en esto de membrana, ya que cuando se fabrican estos teclados, normalmente las keycaps no están pensadas para ser intercambiables. Suelen ser un paquete único que no se puede cambiar. Y de hecho hay muchos modelos. Este es como un modelo más tradicional. Este es un modelo más compacto, al menos en las teclas. Y hay algunos que son más parecidos a los de una laptop, que de hecho el de la teclado de las laptops suele ser de este tipo, que es de membrana. La otra diferencia es que nuestro teclado mecánico sí podemos llegar a cambiar las KitKates. De hecho hay muchos modelos personalizados. Incluso podríamos cambiar la distribución del idioma cambiando por completo todas las keycaps, que es algo que no podríamos hacer con este teclado de membrana. Bueno, otra ventaja es que al menos con este teclado mecánico, si alguna tecla nos llega a fallar, podemos cambiarla muy fácilmente con la herramienta y comprando el micro switch más adecuado a nuestro teclado, que es algo que no suele suceder aquí, que como ven es una sola membrana para todas las teclas. Igualmente es el mismo juego de las cuales, si esta se llega a dañar, que es bastante común, ya sea por la humedad o el ambiente,
estas teclas suelen perder la conductividad en las pistas, y termina provocando de que nosotros presionemos una tecla y no funcione, y no solo uno, sino a veces hasta una sección, ya que como pueden ver, estas están conectadas entre sí por una pista. Entonces, si alguna pista se llega a dañar, muy probablemente toda una sección de nuestro teclado no funcione, y al menos en este caso es muy poco probable poder reparar un teclado de este tipo. Normalmente cuando sucede esto se suele desechar el teclado, ya que no hay cómo reparar estas pistas ni hay repuestos para este tipo de teclados. Así que en ese punto tipo de teclados son más desechables, contrario a este que, como les decía, costo es un poco más elevado que un teclado regular, pero la probabilidad de poder repararlo es mucho más. Pero se puede reparar en caso de que llegue a presentar alguna falla, ya sea que algún microswitch se dañe, se puede reemplazar, y por el tipo de construcción es más duradero. Y en casos muy extremos y bueno, eso sería al menos todo por este video. Si te gustó, regálame un like, suscríbete, y ya después les daré más videos sobre este teclado. Así que nos vemos en el próximo video.